Hace unos días MrBeast subió un video de construyendo 100 pozos en África, y la cual le cayó mucha crítica, muchísimos comentarios de hate, más específicamente de esta persona en Twitter que lo empezó a como difamar y querer cancelar. Mira, esta es la persona que quiere como cancelar a MrBeast por el video de construir 100 pozos en África. Su nombre es Albert Nadhai, que se supone que es como un influencer de África y que está como describiendo las razones por las cuales lo que está haciendo MrBeast es ofensivo, lo cual no sé por qué, no sé a qué tipo de personas esto le parece ofensivo. Mira, está describiendo por qué MrBeast lo que está haciendo en África es ofensivo. Describió a toda África como una aldea con su gente viviendo en chozas. No depende de eso, o sea, MrBeast nunca mencionó eso. MrBeast nunca se refirió a la gente de África de ninguna forma. Simplemente hizo el video de haciendo pozos y por qué los pozos deben de hacerse. O sea, no, ni siquiera se describió a la gente, ni lugar, ni con quién estaba. O sea, simplemente dijo, esta gente está batallando para conseguir agua de esta forma y vamos a poner el pozo aquí porque lo necesitan. La comunidad me llevó a ver cómo se abastecen de agua. ¿Cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? 2 veces. ¿2 veces al día? Oh, sí. Wow. Entonces, ¿un estudiante normal llevaría algo así? Sí. Oh, Dios. Si 200 estudiantes hicieran esto todos los días, ¿qué tan difícil sería? Puede ser muy difícil. Oh, no. El otro punto que dice este vato es: proyectó que todos los africanos carecen de buena agua potable, cosa que en el video la gente de ahí misma le dice a MrBeast que el agua de ahí no es potable. O sea, le dice que la gente cuando consumen agua, que tiene que consumir agua de un río, y ese río está contaminado y que se han enfermado de tifoidea y que han tenido problemas gastrointestinales. Me mostró donde los estudiantes actualmente obtienen agua, que viene de este río que está extremadamente contaminado. ¿De aquí sacan el agua sus estudiantes? Sí. Es una locura. Sí. Pues, o sea, yo vi en el video que la gente pues le decía, pues, ¿sabes qué? Tenemos que recorrer bastante camino para agarrar agua de este tubo, y que tenemos que agarrar agua del río, y que la gente tiene que caminar kilómetros para llevar agua de ese río a la escuela. Y por eso, este punto que dice este vato de que todos los africanos carecen de buena agua potable, pues es verdad. ¿Cuándo se ha visto que África tenga buen agua? No sé. Y luego aquí menciona, los pozos en 2023 son ofensivos. ¿Qué tiene ofensivo un pozo en 2023? Más bien lo que es ofensivo es que la gente esté viviendo en condiciones muy malas, ¿no? Eso sí es ofensivo. Eso sí debería de ser ofensivo en 2023. ¿Por qué la gente no tiene una calidad de vida digna como la mayor parte del mundo? O sea, eso debería ser lo ofensivo, no que pongan un pozo para que la gente tenga agua. Y aparte, dice, ¿por qué no perforaciones o agua por tuberías? Güey, estás viendo que MrBeast todavía tuvo la decencia de tomar en cuenta tu país para poner pozos, ¿sí? O sea, pedirle, no, ¿por qué haces un pozo? Mejor construye unas tuberías y pon una organización que se encargue de distribuir el agua por tuberías. O sea, estás viendo que muy apenas puse pozos y todavía te pones con tus moños. No, pues no. ¿No entiendes, pendejo? Y aparte ese güey, te apuesto que ni siquiera vive en África. O sea, es un influencer. Te apuesto que no es como de que, sí, me quedaré en mi gueto y viviré en las pésimas condiciones que la demás gente, pero yo soy influencer y soy famoso y soy reconocido por todo un país. O sea, te apuesto que ese güey ni siquiera vive en África. Y si vive, no vive tan mal como la demás gente. Y lo dice, los africanos no necesitan donaciones de agua. No somos tan pobres ni tan sedientos. Pues haberlo dicho antes, porque yo toda mi vida he visto cómo la gente de África tiene necesidades sumamente deplorables y ni siquiera tienen agua potable para beber. O sea, eso hace que la gente se limite a poder crecer correctamente, a que tenga problemas de salud en un futuro, y que pues la sociedad no se pueda como llevar de la mejor forma, porque pues como no tienes agua para cultivos, no tienes agua para bañarte, no tienes agua para construcción, no tienes nada así. O sea, el agua es lo vital que hace que una sociedad funcione. Sin agua la gente no prospera, ¿sí o no? Cuando estuvo aquí en México la sequía del agua, no mames, tuvimos una semana sin agua y nos andábamos muriendo. Ahora imagínate décadas y décadas de que un país no tenga agua y todas estás diciendo que no necesitan donaciones de agua. No somos tan pobres ni tan sedientos. No, pues váyase a la verga, pues. Si no se lo están dando a él, se lo están dando a la gente que sí necesita. Y luego dicen, África es un continente con 54 países. Debe ser específico a donde fue. O sea, sí, obviamente no quiera que vaya a los 54 países él. Obviamente me imagino que Jimmy tuvo que ir a los países que más necesitan ese líquido, porque obviamente sí hay ciudades desarrolladas en África, pero son contadas. O sea, no son lo común. Y yo he visto que en África la mayoría están en escasez de agua y tienen muy baja calidad de vida por lo mismo. Y luego dice, esto es capitalismo. Él quiere usar estos países discretamente para obtener ganancias. Obviamente lo está haciendo para eso. Entonces, ¿con qué quieres que haga los pozos? ¿Con el dinero de quién? O sea, si este vato lo hace nada
nada más por ser, ¿cómo se dice? Filántropo, por filantropía, pues obviamente necesita sacar algo de esto, porque sin eso no puede hacer esto. Es un círculo que necesita ganar dinero de esto para poder seguir ayudando a la gente y poder sacar, pues sí, o sea, como compartir ese mismo estándar de que los influencers puedan apoyar a la gente y a las comunidades que lo necesitan. O sea, se me hace como tonto. Y aparte, o sea, obviamente sí hay cosas del capitalismo que están mal, como la diferencia de clases y pues sí, como que la gente tenga más oportunidades que otras, pero pues obviamente si usas el capitalismo para cosas buenas como ayudar a la gente que menos tiene, pues ¿qué tiene de malo? Entonces ha puesto a los africanos en ridículo mundial al construir pozos que nunca le pedimos. Güey, ¿por qué en ridículo si todo el mundo sabe que África siempre ocupó agua? O sea, en toda nuestra vida siempre hemos sabido que África está pasándola muy mal. O sea, tú le preguntas a cualquier persona aquí en Latinoamérica o en toda América y en Europa o así, y le preguntas sobre África, obviamente te van a decir lo mismo. Tienen falta de agua, tienen condiciones muy malas de vida, y pues no sé por qué este güey está como intentando excusarse para poder encontrar una forma de cancelar a MrBeast por algo bueno que hizo. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de tener que hacer esto, ¿me entiendes? Y luego después, continuando el hilo después de esas pendejadas que dijo, bajando un poquito más, dice: si analizas críticamente los videos que aparecen a continuación, deducirás que MrBeast se ve como a sí mismo como un mesías para África, que está resolviendo un problema de hace 100 años que nunca existió en primer lugar. Que nunca existió el problema del agua en África. Entonces, estás diciendo que lo del agua y los problemas de salubridad y los problemas de viviendas es un invento del gobierno, es un invento del capitalismo para que nosotros pensemos que está mal, y el MrBeast se hace, nada más lo utiliza para verse como el mesías y limpiar su imagen o así, y que todos los millones o billones de personas que están sufriendo por agua son actores contratados. O sea, es una pendejada eso. O sea, me caga que este güey está hablando como si él fuera, no sé, todavía te lo creo que diga un político. No, güey, o sea, el MrBeast la regó porque sí tenemos ayudas humanitarias, estamos resolviendo problemas por nosotros mismos, pero ni siquiera se ve, ni siquiera es un problema que se vea solucionado. Así que no empieces a decir que este güey nada más está buscando ayudar a la gente para verse como el mesías, porque en todos lados lo ha hecho, en todos lados ayuda a la gente. También hubo un problema que la gente se enojó cuando quiso curar a gente que tenía mala vista. O sea, te estás enojando con una persona que le saca provecho a ayudar a gente. O sea, es lo menos que se puede esperar, ¿no? Si ese güey va a ganar algo por ayudar a las personas, pues es obvio, es lo normal, ¿no? Me imagino. O quieres que él lo ayude nada más porque sí, pero gratis y ya. Pues obviamente ese güey tiene que sacar dinero de alguna parte para poder hacer esas ayudas humanitarias. O sea, no seas pendejo. O sea, no, este güey me saca de mis casillas a veces, la verdad. Bueno, a veces no, porque lo acabo de conocer, pero no. Son unas pendejadas lo que está haciendo lo que está diciendo este güey, la neta. Desconozco totalmente dónde viva porque no sé. Pero estoy seguro que este güey no vive en las pésimas condiciones en la que además gente vive, la neta. Se nota que este güey como que se capitalizó y se consiguió. O sea, literal, este güey está criticando el capitalismo cuando él está trabajando en un medio sumamente capitalista, ¿sí me entiendes? Como Twitter, como YouTube, como todo ese rollo. O sea, se está quejando del capitalismo desde el capitalismo. Es una absoluta pendejada lo que está haciendo este vato. Así que nada, eso es todo. Suscríbanse y pues denle like, ¿no? Si les gustó este tipo de contenido. Chao.